Bueno, mis hermanos, vamos a continuar. Ya están todos llenitos. Espero no se vayan a dormir porque aquí ya me han Pero vamos a continuar y vamos a hablar un poquito acerca de los dones del Espíritu. Sé que este es un tema controversial, un tema muchas veces difícil de exponer, pero esperemos que podamos aclarar muchas dudas. ¿Qué es un don espiritual? ¿Qué entienden por un don? ¿Qué? Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Vamos a ver qué dice aquí. Un don espiritual es la capacidad, escuchen esto, iglesia, la capacidad dada por Dios al creyente para el servicio en la iglesia. Eso es un don. Es una capacidad dada por Dios a usted como miembro de la iglesia, y todos los creyentes tienen por lo menos un don, por lo menos uno, para poderlo poner en servicio a la iglesia. ¿Qué estás haciendo hoy en día para la iglesia? ¿Cuál es su ministerio en la iglesia? ¿Tienen ministerio en la iglesia? ¿Sirven en la iglesia? Hermanos, porque deben de tener un don, capacidad dada por el Espíritu Santo, un don. La palabra griega es carisma, que quiere decir un don de gracia, ¿sí? Entonces es un presente hecho como una señal de favor benéfico, o sea, es un regalo que Dios le da a usted como creyente. Es un regalo. De hecho, por esta palabra charis, como se lee ahí en español transliterada, charis, de ahí es donde viene la palabra carismático. Por eso es que hay iglesias carismáticas. Pero el don es un regalo de Dios, es un favor que Dios nos da por su gracia. Ahora, lo que no ha de entenderse como un don no es un lugar de servicio. ¿Entienden esto? Un don no es un lugar de servicio. ¿Por qué? Porque se puede servir dentro o fuera de la iglesia, ¿cierto? Un don no es un oficio. Un don no es un ministerio o un grupo de edad específica. No sé si han escuchado personas decir, es que yo no tengo el don de trabajar con niños. ¿Han escuchado eso? Sí. No, hermano, no me ponga a hacer esto porque es que yo no tengo el don de trabajar con niños pequeños. Eso no es un don, eso es un mal concepto del don. No es un ministerio o un grupo de edad específica. No hay cosa tal como el don de ministrar jóvenes, o el don de ministrar niños, o el don de solo adultos. No, eso no es un don. Un don espiritual no es la técnica de una especialidad. ¿Sí? No hay don como, yo tengo el don de, por lo menos, de escribir música. Eso no es un don. Algo que podemos ver de los dones es que los dones no son talentos naturales. Hay una diferencia entre un talento natural y un don. Aquí tenemos una gráfica. El talento natural es dado por Dios a través de los padres. El don espiritual es dado por Dios independiente de los padres. Esta es una gráfica que tomé de la teología sistemática de Schaeffer. Los talentos naturales dados en el nacimiento, los dones espirituales dados en la conversión, los talentos naturales para beneficiar a la humanidad en general, y los dones espirituales para beneficiar el cuerpo de la iglesia, o el cuerpo en particular, la iglesia.
para edificación de la iglesia. Un don espiritual es una habilidad dada por Dios, escuchen hermanos, para servir al cuerpo de Cristo donde quiera y como quiera que Él dirija. ¿Sí? Riley, Charles Riley dice eso. Todos y cada uno de ustedes tienen un don. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es su don? ¿Qué pueden decir? ¿Cuál es su don? ¿En qué lo ha capacitado Dios? Pues diga, yo nunca pensé que pudiera hacer esto, pero gracias a Dios estoy haciendo esto para el servicio de la iglesia. Esa es una habilidad dada por el Espíritu. Hay muchos dones. Recuerden, Romanos 12 habla del don del servicio, de la gracia de dar, de la gracia de exhortar, de animar. ¿Sí? Esos son dones que Dios ha dado a la iglesia. Y por eso cada uno tiene un don diferente. Y cada iglesia tiene hermanos con dones diferentes. Y usted ha llegado a esta iglesia y ha sido dotado de un don para que lo ponga al servicio de la iglesia. No debemos ser egoístas, hermano. A veces Dios nos ha capacitado con algo y nosotros no hacemos nada en la iglesia. ¿Quién da los dones? Vamos a ver quién da los dones. Aquí, en primer lugar, Efesios 4:7 dice que, y el 11 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don. ¿De quién? De Cristo. Y Él mismo. ¿Quién es el mismo? ¿Quién es el mismo? Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, un don es dado por Cristo. ¿Sí? Pero también los dones son dados por ¿quién? 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas, está hablando Pablo de los dones espirituales. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. ¿Quién da los dones espirituales? El Espíritu. O sea, no solo Cristo, sino que el Espíritu también interviene allí. En capacitar a los miembros del cuerpo para que ejerzan dentro del cuerpo un ministerio, un servicio. Y el Espíritu Santo reparte a cada uno. ¿Se dan cuenta que cada uno de ustedes tiene un don? A cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Como Él quiere. Ahora, ¿por qué le da Él un don específico a cada creyente? ¿Por qué? El Espíritu le da un don específico, como mínimo un don a cada creyente. ¿Por qué? Para complementar las necesidades de la iglesia. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Por qué lo hace? Hermanos, porque Él, perdón que no le puse la tilde ahí, pero Él es quien mejor sabe lo que el cuerpo necesita y lo que le conviene a cada creyente para el servicio. El Espíritu Santo lo sabe. ¿Sí? Pero también los dones son dados por la Trinidad completa. Veamos. Ahora bien, dice 1 Corintios 12, 4 a 6. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, la Trinidad completa, hermanos, participa en dar dones a la iglesia, que es su cuerpo. ¿Sí? ¿A quién se dan los dones? ¿A quién? A los creyentes, cada uno según el don que ha recibido. ¿Se dan cuenta de este texto lo que dice? El don que ha recibido. ¿Qué don recibiste? ¿Eres creyente? ¿Qué don recibiste? Yo no quiero exponerlos acá, hermanos, ni mucho menos. Pero yo quiero que ustedes evalúen, según este texto, qué don le ha dado Dios como creyente. Y ustedes van a necesitar de la ayuda de su pastor, de su mentor. Ustedes van a ir descubriendo ese don para que lo vayan poniendo en el servicio a la iglesia. Porque no puede ser posible que usted tenga un don dado por el Espíritu para el servicio a su iglesia y usted esté sin hacer nada. ¿Todos trabajan aquí? Bueno, ustedes no creo que trabajen, ¿no? ¿Sí? Ok, trabajan todos. Imagínense todos en su compañía, en el lugar de trabajo, los que están en la Tyson, en la línea, cortando la carne y uno sentado. ¿Funciona eso? Pues es precisamente lo que pasa cuando en la iglesia los creyentes han sido dotados con dones espirituales y toda la iglesia, los hermanos corran para aquí, haciendo acá, hay necesidad aquí, y el usted que tiene un don, que lo haga el hermano. Ahí está el pastor David, por el pobre pastor, corra para Omaha, corra para Llanton, corra para acá. Okay. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué pasa esto? Porque creyentes que han sido dotados, capacitados, no están cumpliendo con su deber, no están cumpliendo con su ministerio y no están poniendo en ejercicio el don que Dios les ha dado. Si Dios lo trajo a esta iglesia, hermano, lo ha capacitado con un don para que usted lo ponga en ejercicio. Amén. Porque lo ha recibido. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a quienes. A otros. Usted recibió un don no para usted. Usted recibió un don para ponerlo al servicio de otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es el propósito de los dones? Ok, aquí tengo otro texto, 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. O sea, Pablo una vez más da evidencia de que cada uno tiene un don de Dios. Veamos el propósito. Cada creyente tiene el don, un don, como mínimo un don. ¿Cuál es el propósito de los dones? Ayudar. 1 Corintios 12:7, aquí dice, para provecho del cuerpo. ¿Para qué más? Para que no haya desavenencia en el cuerpo. ¿Saben qué es desavenencia? Para que no haya como desequilibrio, para que no haya desacuerdo. Por eso es que en la iglesia, hermanos, la iglesia se conforma por muchas personas con muchos dones para que cada quien cumpla la función y no toda la carga esté sobre una persona. Una iglesia no funciona con solo el pastor trabajando.
Y yo creo que por lo menos Isaac, es testigo de todo el trabajo del papá. Es difícil la vida del pastor. El pastor corra para el hospital, corra para la visita, corra para la consejería, predica el domingo, no duerme porque está estudiando, no tiene tiempo para el hijo porque muchas veces está visitando al hermano en problemas y muchas cosas que ustedes no se imaginan. Que tiene que ir a Omaha, que tiene que ir a Llanto, que tiene que ir a Nimoy, bueno, esa es la vida del pastor. Y preparar una enseñanza no es nada fácil, son horas y horas y horas de estudio. Y el pastor muchas veces sacrifica el tiempo con su esposa, el tiempo con sus hijos. ¿Es así o no, Isaac? Sí, a veces. ¿Sí? Para poderle darles alimento a ustedes. Pero cuando ustedes podrían hacer lo que el pastor está haciendo, porque todos tienen un don. No es posible que el hermano David esté aquí cargando el televisor arreglando la silla. No, Dios lo ha llamado para eso. Y la iglesia está para eso. Recuerden Hechos capítulo 6, allí los apóstoles dicen, no es justo que nosotros estemos sirviendo las mesas, y no es porque servir mesas sea una obra o un trabajo menos que la predicación o la enseñanza. Pero los apóstoles son claros, dicen, no es justo que nosotros dejemos la predicación y la oración por estar sirviendo las mesas. Porque hay otros llamados para esto, pero el ministerio de la enseñanza es enseñanza y oración, que es el ministerio del pastor. Y esto, como consejo les doy, cuiden al pastor, que él se dedique a enseñar y a orar por ustedes. Pero muchas otras cosas en la iglesia, ustedes, como cuerpo, como hombres de Dios capacitados por el Espíritu y dotados con dones espirituales, pónganlos al ejercicio de la iglesia. Para que no haya desavenencia del cuerpo, dice, todos se preocupen los unos por los otros. ¿Usted alguna vez se ha levantado de su cama, medio dormido, y le ha pegado con el dedo chiquito a la esquina de su cama? ¿Lo han hecho o no? Duele, ¿cierto? Yo hace poco me mudé, compré una casa nueva, puse la cama y la puse al revés. Y tenía un hierro afuera y en la mañana me levanté y le clavo el dedo ahí. Me dolió hasta el pelo, hermano. Eso mismo debe pasar cuando un miembro de la iglesia sufre, porque ustedes todos son un cuerpo. ¿Entienden esto? ¿Entienden la analogía que Pablo nos está queriendo mostrar en 1 Corintios? Ustedes todos son un cuerpo. Si un miembro sufre, todo el cuerpo se duele. Si yo me pego en el dedo chiquito, me duele todo mi cuerpo. Si un miembro de la iglesia cae en pecado, la iglesia debería postrarse a llorar y a orar por ese hermano, porque nos debemos los unos a los otros. De hecho, en 1 Corintios 12, Pablo dice, ¿acaso porque yo no soy ojo, puede decir la mano al ojo, no te necesito? ¿O puede decir la nariz al oído, no te necesito? No, nos necesitamos unos a otros. Somos un cuerpo en Cristo. Para edificación, Efesios 4:2, para edificación del cuerpo de Cristo. Estamos en una construcción. La palabra que Pablo usa es edificación. ¿Por qué? Porque cada quien está aportando. Estamos edificando constantemente, creciendo el edificio. La casa espiritual de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa. Casa espiritual de Dios, dice Pedro 2. Entonces, iglesia, mucho cuidado con esto. ¿Debo yo pedir dones?
¿Debo yo pedir dones? Ustedes no han escuchado de creyentes frustrados porque llevan años pidiéndole a Dios que le dé el don de... Hablo en el mundo de los carismáticos pidiendo, por ejemplo, el don de lengua o pidiendo el don de profecía. Yo conozco hermanos o amigos de iglesias carismáticas que tienen años pidiendo el don de sanidad. Quiero tener el don de sanidad y oran y ayunan. Se murieron de viejos y nunca tuvieron el don de sanidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Debo yo pedir dones? ¿Ah? ¿Qué dice? Junior dice que no. Vamos a ver qué dice la Escritura. Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y luego dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetice, dice en 1 Corintios 14, 1. Aquí, la palabra profetizar, o hablando aquí de procurar, la palabra, procurar pues los dones mejores y procurar los dones espirituales, hay que indicar que el contexto explica estas expresiones como dar prioridad en el culto público a los dones que más edifiquen. Recordemos que Pablo, en 1 Corintios 12, Pablo no está hablando de los dones como tal. Pablo está exhortando a unos hermanos que habían caído en divisiones, que estaban divididos, que habían caído en orgullo porque unos creían tener unos dones más sobrenaturales que otros. Y estaban completamente divididos porque uno llegaba a la iglesia y decía, yo soy el que habla lenguas, otro por allá, yo soy el que profetizo, yo soy el que sano. Y cada quien se abría, se dividía y miraba con desprecio al otro. Y Pablo está cuestionando esto aquí en 1 Corintios 12 y 14. Entonces, se me descargó esto. Entonces, cuando habla de procurar, está hablando de darle prioridad a los dones o al culto público, los dones que más edifiquen. En este contexto, ¿cuál era? El amor, la enseñanza. Voy a terminar con esto, porque ya es hora. Iba a hablar de las lenguas, pero es mucho tiempo. Pero veamos esto. Las evidencias de la presencia del Espíritu Santo. Aquí rápidamente, por temas de tiempo. Convicción de pecado. Si el Espíritu Santo está en ti, te convence de pecado. Te dice cuando estás pecando. Te inquieta, hermano. ¿Sí? Eso ténganlo bien presente. Eso es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No estás a gusto con el pecado. Si tú pecas y te parece como nada, ten cuidado, porque posiblemente no eres creyente. Pero si pecas y el Espíritu te redarguye, eres un hijo de Dios. Una evidencia de la presencia del Espíritu Santo es la convicción de pecado. Otra evidencia de la presencia del Espíritu Santo es una adoración verdadera. Llegará la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Eres un adorador, hermano? ¿Un adorador en espíritu? ¿Qué más? Otra evidencia. Conformación a la imagen de Cristo. Colosenses 3:18, ¿qué nos dice? ¿Lo tienen?
creo que Segunda de Corintios Corintios, perdón. 3:18. Sí. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok, el Espíritu Santo nos transforma cada día más a la imagen de Cristo. Hermano, cuando tu esposa te mira, cuando tu hermano te ve a Cristo. ¿Hay casados aquí? ¿Casados? ¿Puro soltero vaya acá? ¿Todos solteros? ¿Eres casado? ¿Puro soltero? Puro soltero. Wow. Díganos usted, ¿Ah? casado. Yo soy casado. Felizmente casado, yo para que se anime. Felizmente casado. Pero sus hermanos en la iglesia, cuando lo ven a usted, ve a Cristo. ¿Ah? Porque el Espíritu nos conforma cada día más a la imagen de Cristo. El Espíritu nos da certeza de salvación. El Espíritu Santo, ese versículo de Romanos 8:16, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra evidencia de la presencia del Espíritu Santo nos da discernimiento. Ahí es primera de Juan 4, para que tengan presente. Primera de Juan 4:12. Juan, aquí está el apóstol Juan hablando de discernir los espíritus, porque hay espíritus engañadores. Entonces, el Espíritu Santo me enseña, capítulo 2, dice Juan, primera de Juan 2, habla de que el Espíritu Santo nos enseña. Entonces el Espíritu nos da discernimiento. Cuando yo puedo discernir entre lo que es justo, entre lo que es verdad, lo que es mentira, entre lo que es verdadero y es falso, eso es obra del Espíritu. Algo más. Unidad y edificación. ¿Hay unidad en la iglesia, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen de, cómo se llama la iglesia? Northern Heights. Northern Heights Baptist Church. ¿Hay unidad en la iglesia? Yo tengo poco tiempo de aquí y sí he mirado mucha unidad en... Una de las razones por las que sigo viniendo todos y me he dedicado a esta iglesia porque veo la unión. Ok, eso me da gusto escucharlo, hermano. Porque mucha gente habla de espiritualidad o erróneamente hablan de espiritualidad porque brincan y danzan y saltan y casi que se dan puños unos con nosotros. Pero espiritualidad o la morada y presencia del Espíritu Santo en una iglesia trae unidad, trae edificación. Ustedes están creciendo espiritualmente, están conociendo más del Señor, no solo porque tienen esas clases, sino porque domingo tras domingo la predicación, ustedes están siendo confrontados, están siendo exhortados, están siendo animados, están conociendo más del Señor. Eso hace una iglesia en donde está la presencia del Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu. ¿Hay abundancia de palabra en la iglesia? ¿Se predica la palabra de Dios o qué se predica? Una iglesia que es llena del Espíritu, guiada por el Espíritu, se predica la palabra. No mensajes motivacionales, no filosofías del mundo, sino la palabra de Dios. Viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, útil, dice, que transforma. Eso es lo que se debe predicar en la iglesia y lo que se predica para que sea una iglesia llena del Espíritu
Si se predica la palabra en la iglesia, esa es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. ¿A qué nos reunimos? A predicar la palabra, a oír de la palabra. Algo más, entendimiento. El Espíritu nos da entendimiento. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Pero por el Espíritu tenemos la capacidad de entender las Escrituras. Algo más, fruto. ¿Se ve el fruto del Espíritu Santo en la iglesia? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe. Estos son los frutos de una iglesia llena del Espíritu. Y es lo que yo sé que ustedes son personas que saben discernir también y saben por qué están en esta iglesia. Exhortación a los incrédulos. ¿Confrontamos el pecado? ¿Confrontan el pecado ustedes cuando están fuera de la iglesia y están con sus amigos, están con sus compañeros de trabajo? ¿Sí trabajan, cierto? ¿Sí? Sí. Llegan personas incrédulas. Usted que es una persona llena del Espíritu, ¿confronta la incredulidad? ¿Confronta a los hermanos, a las personas cuando están en pecado? ¿Les hace ver su pecado? ¿Están mal en esto? Eso es una evidencia del Espíritu Santo en ti. Porque no puede ser posible que tú mires a tu amigo, entre comillas, amigo, bien, pecando contra Dios y a ti no se te dé nada. La evidencia del Espíritu en mi vida es que miro el pecado en otro y yo lo confronto, especialmente los incrédulos. Pero no solo los incrédulos, los creyentes. No podemos tolerar el pecado dentro de la iglesia, hermano. No se puede tolerar. Dios es un Dios santo. Yo estoy dando la clase ahorita de los atributos de Dios y estamos viendo la santidad. Y vemos a través de la Escritura que Dios el pecado lo trató con dureza. Nadab y Abiú pecaron contra Dios, Dios los consumió. Usa tocó el arca, Dios lo consumió. Los hijos de Eli robaban de las ofrendas del templo, del tabernáculo, Dios los consumió, los mató, los hizo morir. Con Dios no se puede jugar. Usted, hermano, está en la capacidad de exhortar a cualquier hermano que esté cometiendo pecado. No es solo tarea del hermano David. Imagínense el hermano con 100 ovejas. ¿Cuántas ovejas son estas 100? ¿200? El hermano David no se da abasto para ir a la casa de todos. Cada uno de ustedes deben ayudar, deben exhortar a otros creyentes. ¿Recuerdan lo que hizo Pablo con Pedro en Gálatas capítulo 2? Lo exhortó. Entonces es trabajo de todos, hermanos. Esto es la evidencia del Espíritu Santo en una iglesia. ¿Sí? Creo que tenemos 10 minutos. ¿Sí? Voy a tocar un pedacito del tema de las lenguas, porque estamos hablando acerca de los dones y del Espíritu. Y una de las cosas en donde más confusión hay hoy en día es en el tema de las lenguas y en el tema de los profetas y los falsos apóstoles. Pero por temas de tiempo voy a tocar un poquito del tema de las lenguas. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, voy a pasar estas diapositivas, porque este era Vamos a hablar un poquito acerca del don de lenguas, porque creo que es una necesidad hoy en día donde hay mucha confusión. ¿Sí? En este tema de las lenguas están 3 posiciones. Unos que son los continuistas, otros los continuistas moderados, los cesacionistas. Cesacionistas dicen el don definitivamente no está.
El moderado dice, puede que alguien pueda hablar lengua, dependiendo del contexto. Y el continuista definitivamente dice, sí se puede hablar lengua. Sí. ¿Qué es la lengua? 1 Corintios 12, 28 dice, los que tienen don de lenguas. El don de lenguas era un don dado por el Espíritu Santo en el primer siglo. La iglesia de Corinto, habían hombres que hablaban lenguas. El don de lenguas, ¿cierto? Pablo dice lo siguiente, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, con esto inicia el capítulo 13, ¿sí? Ahora, aunque glosa, que es la palabra, glosa para lengua, es la palabra glosa, se puede referir al órgano físico del habla, la lengua, también puede significar lenguaje, tal como se emplea cuando hablamos de la lengua materna. Lenguas es por tanto una traducción legítima, pero creo que idiomas es una traducción que ayuda más y confunde menos. Esto lo dice nuestro hermano John MacArthur. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 4. ¿Alguien lo tiene? Rápidamente. Ahí estoy equivocado del versículo de Hechos 2, 4. Este es el texto donde se dio el don de lengua. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, entonces se dan cuenta que en Hechos capítulo 2 el Espíritu les dio lenguas, el don de lenguas. ¿Pero qué es eso? Son lenguas angelicales. Cada vez que los ángeles se comunicaron con los hombres de esta tierra, ¿en qué lenguaje lo hacían? ¿El lenguaje angelical? Lo hicieron en el idioma de la persona. ¿Sí? Un ángel del Señor habló con Zacarías en el idioma de Zacarías. Un ángel del Señor habló con María, el ángel Gabriel, en el idioma de María. Y así sucesivamente. Los ángeles hablaron el idioma que las personas entendían. En Hechos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué tipo de lenguas son estas? ¿Son lenguas desconocidas? ¿Es un lenguaje oculto? ¿Es un lenguaje que nadie puede entender? Veamos qué dice Hechos. El versículo 5 de Hechos 2 dice que había gente de todas, ¿qué? De todas las naciones debajo del cielo. Luego en Hechos 6 dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estamos en Hechos capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo por primera vez y recordemos que están allí los apóstoles y hay gente de todos los alrededores de Israel porque venían a adorar por temas de la Pascua y muchos se quedaban hasta el día de Pentecostés, hasta la fiesta de las cosechas. Y hay gente de todos los alrededores, de África, de Asia, de todos los lugares había, ¿cierto? De todas las naciones bajo el cielo. Obviamente no estamos hablando de que las naciones conocidas por este tiempo, allí. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿A quiénes? A los apóstoles. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Entonces, ¿podían entender o no podían entender? ¿Ah? Podían entender. Y decían, ¿cómo estos están hablando en la lengua en que yo nací? Es como ahorita, ¿cómo es que se llama él? Dakota. Ok, vamos a decir Dakota o no recuerdo el nombre. El Asha. Ahorita me estuviera entendiendo lo que yo estoy diciendo. Yo sé que no lo está entendiendo porque el idioma original de él es el inglés. Pero era como que en este momento el Asha empieza a entender.
de la nada. Y dice, ¿cómo yo no entiendo hablar en mi lengua materna? Y luego dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Entonces, las personas que estaban allí en Pentecostés, lo que entendieron no era un lenguaje desconocido, no era un lenguaje angelical, no era un lenguaje que no entendieran, sino era un lenguaje, el mismo lenguaje que ellos, del que ellos provenían, del que ellos nacieron, su lengua materna. ¿Sí se dan cuenta? Y oían las maravillas de Dios. Aquí hay un comentario de Gundry. Dice, no puede ser más claro que Lucas usa aquí glosa y dialectos como sinónimo para lenguas hablados en los países de los cuales venían los oyentes, y que la audiencia estaba asombrada que los judíos galileos, sin educación, pudieran hablar lenguajes extranjeros para ellos, pero comprensibles para los no palestinos. Y voy a dejar hasta aquí, hermanos, porque hay mucho material. ¿Tienen alguna pregunta, hermano? ¿Hay alguna pregunta en relación al Espíritu Santo? ¿No? ¿Estaba todo claro? ¿Iba muy rápido? ¿Entendieron? Bueno, mis hermanos, vamos a orar entonces porque el tiempo apremia. Señor, te damos gracias por este tiempo con mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos verdades, Señor, que nos dan más confianza, más seguridad en Cristo. Señor, gracias por ese bautismo en el Espíritu, gracias por la llenura del Espíritu. Señor, gracias por la certeza y la seguridad que tenemos en Cristo por el Espíritu. Gracias por el amor que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu. Gracias, Señor, por cada uno de los dones que tú has dado a tu iglesia por medio de tu Espíritu. Y, Señor, oramos que esta clase que hemos tenido hoy sea para nuestra edificación y nos ayude para poder ponerla en práctica, en el ejercicio, Señor, todo lo que hemos aprendido en favor de tu iglesia, para que tu iglesia sea edificada. Señor, ayúdanos a comprender cada día estas verdades y a vivir estas verdades y a seguir siendo llenos del Espíritu, de manera que podamos ser un reflejo, Padre, de la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en esta hora por cada uno de mis hermanos. Ahora que vamos a salir, llévanos con bien, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.